Perfecto. Bien. Bueno, gente, vamos a comenzar la clase hoy. Quería hacer un anuncio. Bueno, el primero tiene que ver con lo que dijimos la clase pasada. Repito, el examen parcial regularizador va a ser el miércoles 21 de abril a las 18 horas. Nada, falta un mes, esto para que vayan estudiando. Esta fecha ya la habíamos establecido en la primera clase que tuvimos de la comisión, incluso en la primera clase de las comisiones conjuntas, cuando juntamos todas las comisiones, ya lo habíamos avisado. Em, por otro lado, también anunciar que la clase del lunes va a ser una clase conjunta. La clase del lunes es lunes 29 de marzo. No va a ser en el horario de las 9 horas, esto después yo le voy a mandar un mail, no pasa nada. No va a ser a las 9 horas, sino a las 20. ¿Por qué? Porque vamos a juntar todas las comisiones para introducir, sí, la unidad 2 es como una suerte de clase. Vamos a tener una clase conjunta con todas las comisiones por unidad, que la va a dar Alberto Josami, esa clase. Eh, no va a ocurrir lo que pasó la otra vez, de que no había espacio libre para que ingresen estudiantes. Es decir, que es muy probable que hagamos no solo un Zoom, sino también lo streamemos por YouTube. Así que después le vamos a pasar todos los links para que o bien entren al Zoom o lo vean directo en vivo, en vivo y en directo por YouTube a la clase. Así que bueno, nada, eso. El lunes 29 de marzo a las 20 horas va a ser la próxima clase, por ende no vamos a tener clase a las 9 de la mañana, ¿no? El lunes que viene. Bien, no sé si hay alguna consulta sobre eso, si no, comenzamos la clase de hoy. Bien, ¿se me escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿Lo ven correctamente a esto? Sí, profe, se escucha y se ve bien. Perfecto. Bien, esperen que todavía sigue entrando gente. Bueno, perfecto. Empezamos con la unidad 2 ahora. Nos falta para terminar la unidad 2, como habíamos dicho, Keynes, pero la verdad que es mejor ver cuentas nacionales para ver Keynes porque justamente utiliza estos conceptos que vamos a dar. Así que bueno, la idea es empezar la unidad 2. Nos falta algunos temitas de la unidad 1, pero bueno, no importa. Los vamos a dar en conjunto con la unidad 2. En el día de hoy vamos a ver cuentas nacionales. En la unidad 2 vamos a ver una suerte de nociones básicas de ciertos conceptos de cuentas nacionales, de sector público, del mercado de trabajo, esto empleo, desempleo, subempleo, etcétera, etcétera. Vamos a ver el sector externo, el sector bancario y la distribución del ingreso y los conceptos de pobreza. Eso es lo que contiene la unidad 2. La idea es hacer una suerte de línea temporal. ¿Por qué los estados se empezaron a preocupar en la contabilidad económica? Esa es un poco la respuesta que vamos a dar con esta línea temporal. Y tiene que ver con cierto suceso. La verdad que las cuentas nacionales, ahora como van a ver, son conceptos y metodologías muy recientes. No es algo que se venga justamente contabilizando ciertas transacciones o volúmenes de transacciones desde el inicio del capitalismo. Todo lo contrario, la verdad que cuando hablamos de cuentas nacionales es hablar de la segunda posguerra. Incluso muchos países medían algunas cuestiones a partir de la segunda posguerra, pero no en la magnitud que lo hacemos en la actualidad.
y no con una metodología sistematizada y armonizada, es decir, todos los países entienden y tienen las mismas metodologías que aplica la Argentina. La Argentina adopta la misma metodología que adopta todo el mundo, y eso llevó un montón de tiempo, y la verdad que, por ende, cuando hablamos de cuentas nacionales, estamos hablando de algo, un registro contable muy, muy reciente para que se ha perfeccionado a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con que, tiene que ver con esto, con que el Estado empezó a cumplir una función que antes no tenía, básicamente, o que sí la tenía, pero bueno, estamos ante el Estado moderno del siglo XX, y, eh, y se dieron ciertos sucesos para que el Estado se vea interesado en contabilizar cuál es el PBI, en contabilizar cuáles son las transacciones con el resto del mundo, en contabilizar las transacciones en el sistema bancario, el mercado, cómo se encuentra el mercado de trabajo, si hay desempleo, si hay pobreza, si todo eso, bueno, se fue construyendo a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, y como había dicho, es algo, un registro muy, muy reciente de los fenómenos económicos que surgen en el capitalismo, ¿no? Em, y esto tiene que ver con ciertos hechos fundamentales, como son, el primero de ellos es la Primera Guerra Mundial, en el 1914. A partir de la Primera Guerra Mundial se da una suerte de pre-ONU, en el sentido que se forman la Liga de las Naciones. Esto tenían también que ver con que la búsqueda de paz, que sea una paz que perdure en el tiempo, pero a su vez también era una suerte de, bueno, entendemos que el Estado ya a partir de la Primera Guerra Mundial, el Estado tuvo una intervención en la economía muy grande, en el sentido de que ya empezaba a planificar, cosa que antes no lo hacía. Sí tenía otras funciones, el Estado, como era lo denominado como Estado gendarme, en el sentido de que el Estado era eh, esta idea que tiene Foucault, que seguramente la habrán visto ya, si no en filosofía, en algunas curso introductorio, de que el Estado es una suerte de panóptico que tiene que vigilar. Bueno, vigilar tiene que ser Estado gendarme, tiene que dar un mínimo de educación, de salud, de planificar en cierta forma la arquitectura de las ciudades, pero no mucho más que eso, garantizar la seguridad. La seguridad incluso en economía, garantizar la seguridad de la circulación de mercancías. Em, sí, estamos en la segunda unidad, sí, sí. Bueno, como habíamos dicho, o sea, y ya a partir de la Primera Guerra Mundial esto cambia en el sentido que ya empieza el Estado a planificar. Y para planificar necesitas estadística, eso no queda otra, básicamente. Necesitas estadística de cómo está la economía, básicamente, cómo está tu economía. Si está en una economía en un ciclo de depresión, en un ciclo de auge, qué sectores están produciendo, qué sectores están viniendo abajo, etcétera, etcétera. Y sin estadística no se puede planificar. Y tiene que ver con esa idea, con que el Estado ya cumple otro rol, cumple el rol de que, bueno, y más si en un contexto geopolítico de guerras mundiales, la economía no se puede hundir, porque básicamente entramos en guerra, la economía tiene que estar floreciente, y por ende, si la economía está o en caso contrario, si la economía está en depresión y entras en guerra, bueno, vas a tener un problemón, porque necesita una economía ya mucho más floreciente para justamente afrontar la guerra, ¿no? ¿Qué ocurrió? A partir de la Primera Guerra Mundial fueron décadas duras, muy duras para Europa, sobre todo para Europa, porque entró en una suerte de depresión en la década del 20 y la década del 30. Es decir, si bien se terminó la Primera Guerra Mundial, Europa no floreció luego de la Primera Guerra Mundial en términos económicos.
no creció en términos económicos, sino que su economía se vino estancada y de ahí viene justamente el fascismo, el nazismo, justamente porque hay muchas de estas aspiraciones en cuanto a los sectores medio económicos que no se podían concretar, básicamente porque la economía estaba en depresión. 2 décadas de depresión es muchísimo para una economía y para justamente para un continente entero como es Europa, que siempre fue pujante en todo el globo. Bueno, lo que ocurrió fue eso, fue el surgimiento del nazismo, del fascismo. Y a eso se le suma que a partir de la década del 30, en 1929, entró en una crisis ya planetaria prácticamente, es decir, todo Occidente entró en crisis y en depresión, ya no solo era Europa el que estaba en depresión, y por ende muchos economistas empezaron a tenerle un temor muy, muy grande a la depresión continua, es decir, que la economía no se recupere nunca. Ya a partir del 29 se da el primer plan quinquenal de la URSS, es decir, de la Unión Soviética, y la Unión Soviética escapó a toda esta crisis económica europea porque planificó, básicamente. ¿Porque escapó? Porque planificó. Es decir, la Unión Soviética estaba en crecimiento cuando Europa estaba en depresión. Y ahí también, a partir de la década del 30, se dan ciertas esquematizaciones de cuentas nacionales. En primera la hace Kuznets, que es un economista que ganó el premio Nobel, uno de los primeros que ganó el premio Nobel de Economía. Y bueno, a partir de toda la década del 30 se da una suerte de, bueno, hay que salir de la depresión, hay que salir de la depresión a nivel planetario, hay que salir de la depresión en Europa. Y hay una preocupación muy grande por eso, porque, y por ende, si salimos para salir de la depresión, bueno, ¿qué se necesita? Se necesita de planificación. Y ahí entra justamente como experiencia el primer plan quinquenal de la Unión Soviética, porque todos los europeos estaban viendo que la Unión Soviética estaba en auge, mientras justamente el resto de Europa estaba en depresión, no podía repuntar la economía. Y bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, en el 36 Keynes publica la teoría general, lo que se llama la teoría general. En Estados Unidos se da el denominado New Deal, que es una suerte de programación, de planificación económica, de una suerte de serie de obras, de obras públicas para menguar justamente el desempleo que era altísimo en Estados Unidos, al igual que lo era también en Europa. El New Deal es esto, es básicamente mayor seguridad social para los trabajadores, un gasto del Estado que pujaba para que justamente, o traccionaba a toda la economía para que no entre en depresión, y es un plan que duró varios años, no fue en un solo año, sino que fueron varios años, tiene que ver con la presidencia de Roosevelt, y se empieza a discutir en Europa este concepto, el de estado de bienestar, que ya también es un concepto nuevo, que no es el de esto, básicamente lo que decíamos anteriormente, ya el Estado no solo debe garantizar la planificación de la economía, y estamos hablando de estados capitalistas, es decir, no solo tiene que empezar a planificar el Estado capitalista, sino que tiene que garantizar el bienestar. Y esto también es algo relativamente nuevo en el Estado moderno, como hoy lo conocemos. ¿Por qué? ¿Qué significa el estado de bienestar? Bueno, y más que nada se da en Europa el estado de bienestar, y también más que nada se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, del desastre que fue la Segunda Guerra Mundial para Europa, que tiene que ver con que el Estado tenía que garantizar el pleno empleo, tenía que garantizar la vivienda, tenía que garantizar la seguridad social, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y por ende tenía que garantizar el bienestar de toda la población en su conjunto. A partir de la década del 30 se da esto, básicamente que los países empiezan a medir el PBI,
muchas veces estas mediciones del PBI, lo que hoy conocemos, hoy vamos a ver qué es el PBI, no importa, si ya sé que no conocen el término PBI, pero hoy lo vamos a ver, que es Producto Bruto Interno, lo vamos a ver. Empiezan a medir cómo va su economía, es decir, cómo está su economía. Pero son cuentas nacionales muy irregulares en el sentido que se miden para unos años y después se descontinúan. Lo mismo pasó con Kuznets. Kuznets midió en Estados Unidos, pero para unos años, después lo extendió para atrás, pero no es que de ahí en más se inauguraron las cuentas nacionales y se fueron midiendo y sistematizando, sino todo lo contrario, fueron muy descontinuadas estas primeras cuentas nacionales que se iban midiendo de cómo iba la economía. Bueno, y ya para el 39 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Si antes teníamos que planificar la economía, bueno, ya con la Segunda Guerra Mundial era prácticamente un desastre. Europa estaba de nuevo en guerra y más que nada tenía que planificar la economía. Y como repito, si hay que planificar la economía, es necesario tener estadística de cómo va la economía, cómo van cada uno de los sectores económicos, porque si no, bueno, no se puede planificar, no se puede tomar decisiones, no se puede realizar política económica a futuro, básicamente, sin economía, sin estadísticas, sin cuentas nacionales, sin la contabilidad nacional. Ya, en el 44, cuando se estaba o se veía que se iba a terminar la Segunda Guerra Mundial, todos los países aliados se juntan en Bretton Woods. Bretton Woods es un pueblito de Estados Unidos, y ahí justamente lanzan cómo iba a ser, o piensan, mejor dicho, cómo iba a ser el nuevo orden económico internacional, es decir, cuáles iban a ser las reglas de juego a nivel internacional. Cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de regla de juego, estamos hablando de cuál va a ser la moneda en el cual se van a transar justamente todas las transacciones con divisa entre países, por ejemplo, cómo se va a regular el sistema monetario internacional, etcétera, etcétera. Y si antes teníamos a partir de, o hasta la Segunda Guerra Mundial, teníamos una hegemonía inglesa, más que nada a nivel mundial, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, quien se va a imponer, y digo bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial, va a ser la hegemonía estadounidense. En el sentido de cómo van a ser las reglas de juego a partir de 1944 en adelante, cuáles van a ser las reglas de juego a nivel internacional en términos económicos, de finanzas internacionales, del sistema monetario internacional. Y ahí, justamente en Bretton Woods, se crea el FMI y el Banco Mundial. ¿Y por qué hablamos de FMI y Banco Mundial? Bueno, son instituciones muy importantes para esto, para crear y unificar justamente las cuentas nacionales. Son instituciones muy importantes, además de que, bueno, a través de Bretton Woods lo que ocurrió fue que como una tensión muy grande, y esto es muy curioso porque Keynes era uno de los que participó en Bretton Woods, después murió a los pocos años, no sé si al año siguiente, pero por estos años, en 1944, falleció Keynes, pero participó de Bretton Woods y es muy curioso porque ahí en Bretton Woods se da una disputa. Keynes ya estaba consolidado en términos académicos, lo conocía absolutamente todo el mundo por la publicación de un libro que se llamaba La Teoría General. Eh, lo conocía todo el mundo y bueno, se le tenía un respeto muy grande, pero lo que ocurrió fue esto, que hubo una disputa entre Inglaterra, que era Keynes, básicamente Keynes era inglés, y Estados Unidos, que por esto, por la hegemonía de quién iba a imponer justamente su sistema monetario a nivel internacional. En realidad lo que ganó fue la posición de Estados Unidos por una cuestión obvia, porque básicamente Inglaterra estaba sumido justamente en la guerra y el territorio inglés estaba sumido en la guerra, cosa que no ocurrió con el territorio estadounidense.
Y además, Inglaterra ya había perdido hegemonía a nivel internacional, no era lo que era la Inglaterra del siglo XIX, y este rol lo sustituyó justamente Estados Unidos a nivel internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las reglas de juego que quería imponer Keynes a nivel internacional y de hegemonía justamente inglesa no fueron las que, no fueron las que vencieron en estas reuniones de Bretton Woods. Y bueno, a partir ya de la economía de posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre, bueno, se crean la OCDE, que es una suerte de club de países ricos. Estos países ricos generalmente realizaron una suerte de sistematización de las cuentas nacionales. A partir de la posguerra empezaron a surgir las teorías del desarrollo en países en desarrollo, es decir, cuando hablamos de teoría del desarrollo significa, bueno, cuáles son las estrategias que deben seguir los países en desarrollo para ser desarrollados, es decir, para alcanzar el nivel de desarrollo que tienen los países como europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de estrategia de desarrollo, de nuevo, tenemos que tener estadísticas, tenemos que conocer cómo le va la economía, cómo le va a los distintos sectores, cómo se organiza, se está organizando y cómo está evolucionando la economía en general. También a partir de la posguerra, bueno, se da a los pocos años la guerra de Corea y se inaugura justamente lo que denominamos como Guerra Fría, y por ende, de nuevo, si estamos en una suerte de guerra, hay que planificar. Los dos bandos tuvieron que planificar, hay que planificar las economías porque, bueno, hay una suerte de competencia entre el capitalismo y lo que se denomina como socialismo real, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. China pasa a ser comunista, es decir, un país de las dimensiones de China. Y bueno, a partir de la segunda posguerra, prácticamente todos los países tienen una suerte de planificación de su economía. Se empiezan, incluso los países europeos como Francia, Inglaterra, todos los países empiezan a planificar. Y cuando hablamos de planificación, hablamos se puso muy de moda, y esto tiene que ver con la continuidad del eje de la Unión Soviética, de los planes quinquenales, es decir, los países capitalistas desarrollados, a excepción de, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania no, a Estados Unidos y Alemania no tuvieron planes quinquenales, pero sí Francia, como digo bien, Francia, Inglaterra, Japón, Corea del Sur, estamos hablando, todos esos países que hoy en día son desarrollados y también lo fueron anteriormente, son países que tuvieron planes quinquenales. Cuando hablamos de planes quinquenales, está bien, no son lo mismo que los planes quinquenales de la Unión Soviética, pues son planificación indicativa y no es planificación de, bueno, cuánto hay que producir, cómo se va a distribuir, pero bueno, son planes quinquenales. Bueno, Argentina también tuvo planes quinquenales. eh, es decir, ya era muy común la planificación económica. Ya a partir de la segunda posguerra era muy común. Había una suerte de estado empresario. Cuando hablamos de estado empresario, es decir, a través de la planificación, bueno, el Estado elige ciertos sectores en los cuales, sectores estratégicos en los cuales debe intervenir, y lo debe hacer a través de una empresa pública, es decir, a través de los servicios públicos o las petroleras, todos estos estaban conducidos por empresas públicas. En Inglaterra, por ejemplo, las minas, que era algo en lo cual siguió hasta Thatcher, justamente, fueron estatales. Y digo bien, toda la telefonía, los servicios de agua, electricidad, las empresas siderúrgicas, empresas automotrices, todos estaban, muchos de estos sectores que eran considerados estratégicos, las petroleras, empresas de energía, todos los sectores que definía el Estado que eran estratégicos, el Estado tenía una empresa, la empresa más grande la conducía el Estado, básicamente. Por eso se habla de Estado empresario, y servía justamente ese Estado empresario
para la planificación, básicamente, para la planificación de toda la economía. A partir del 52 se empiezan justamente a estandarizar, porque está claro que cada país empezó a tener cuentas nacionales, pero no eran cuentas nacionales unificadas, básicamente. Y cuando hablamos de cuentas nacionales unificadas, bueno, se tienen que poner de acuerdo básicamente los poco menos de 200 países que hay en el planeta Tierra para definir qué es el PBI, cómo medimos el desempleo, el empleo, cómo medimos las relaciones de los países con el resto del mundo. Todo eso, bueno, hay que medirlo y tiene que estar estandarizado. ¿Por qué? Porque al estar estandarizado nos permite comparar entre países. Nos permite eso, básicamente. Si un país está mejor que otro, por ejemplo, nos lo va a decir las cuentas nacionales y las comparaciones entre las cuentas nacionales. Recién en el 89 se da una comisión de revisión permanente del sistema de cuentas nacionales, y esta abreviación, esto es cuentas nacionales, la abreviación, esto es sistema de cuentas nacionales. A partir de la ONU, muchas veces interviene la ONU o el FMI en las mediciones de estas revisiones, de cómo se deben medir las cuentas nacionales, qué metodología adoptar. Y recién se adopta una suerte de armonización básicamente en todos los estamentos de las cuentas nacionales, de la balanza de pago, del empleo, del PBI, de cómo medir en términos unificados todos los países. Recién en el 93, así que imagínense todo lo que tuvo que pasar en el medio para que hoy en día, ¿no?, tengamos cuentas armonizadas y permitamos comparar entre países. Desde ya muchas veces se han dado estos series para atrás muy largas y se puede comparar antes del 93, o seguro, ¿no? Pero bueno, básicamente tuvo que pasar todo esto para que hoy en día tengamos básicamente cuentas nacionales. Ni más ni menos. Tuvo que pasar 2 guerras mundiales, una depresión muy grande a nivel mundial, y una guerra fría en el medio, para que hoy en día tengamos cuentas nacionales y podamos medir cómo le va la economía argentina en comparación al resto del mundo, por ejemplo. Esta línea temporal después nos va a servir muchísimo para ver Keynes desde ya, porque Keynes se encuentra en todo o la teoría keynesiana se encuentra en el medio de todo eh, de todos estos sucesos que se produjeron a lo largo del siglo XX, ¿no? Bien, ¿qué es y acá entramos con ciertas definiciones. Las definiciones siempre está bueno verlas, desmenuzarlas, es decir, no saber conocer o aprendérsela de memoria, sino tratar de desmenuzarla, entender cada una de las palabras justamente de una definición, y así vamos a entender mejor una definición. Cuando hablamos de sistema de cuentas nacional, esto es muy rápido, tiene que ver con una registración sistemática de todas las transacciones de variable flujo, de variable stock en una economía, transacciones que se dan entre unidades institucionales. Ahora bien, habíamos hablado de registración sistemática. ¿Qué es registración sistemática? Tiene que ver con la contabilización, no hay otra. Y cuando hablamos de contabilización es esto, es básicamente agrupar, es decir, hay ciertas transacciones que van a tener una característica en común y bueno, las vamos a agrupar a esas transacciones. Tienen ciertas características y bueno, como tienen tales características, se pueden clasificar y bueno, tiene que ver con eso, ya sean transacciones con el resto del mundo, transacciones al interior de un país, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de transacciones, hay un montón de transacciones económicas, tienen que ver con esto, lo que habíamos dicho, al interior del país, con el resto del mundo, son transacciones monetarias, si tienen contraprestación o no, si involucran al sector público, al sector privado, es decir, hay un montón de tipos de transacciones. Cuando hablamos de variable flujo o variable stock, tiene que ver con que las variables flujo son todas
variables que son medidas en una unidad de tiempo, es decir, en días, en semanas, mes, años. Por ejemplo, cómo medimos la riqueza. Y esto ya lo venimos hablando desde la unidad 1. ¿Cuánto fue la producción de bienes y servicios en un año? Y ahí subrayo un año, ahí ya nos habla de que es una variable de flujo, porque tiene que medirse en una unidad de tiempo, en un periodo de tiempo, mejor dicho, incluso. ¿Cuánto se produjo en un año? Bueno, es una variable flujo. Ahora bien, las variables stock se diferencian en que son variables económicas que tuvieron que ver con transacciones que se pueden medir en un momento determinado. Es a tal hora, en tal día, en tal año. Es decir, ¿cuánto asciende, por ejemplo, la cuenta en un banco en este momento? En este momento tengo, no sé, tanta plata en el banco. Bueno, eso es una variable stock. ¿Por qué una variable stock? Porque la estoy midiendo en un momento determinado. La estoy midiendo ahora, no estoy preguntando cuánta plata pasó por mi cuenta bancaria en un año, por ejemplo. Eso ya sería una variable flujo, porque me estoy preguntando por un periodo. Ahora, en cambio, en las variables stock me estoy preguntando por un momento determinado, por un día, por una fecha. Todas las variables stock se miden en esto, en fecha, qué sé yo, cuánta plata tenía el 31 de diciembre del 2020, por ejemplo. Eso es una variable stock, pues estoy diciendo en un momento determinado y no en un periodo de tiempo. La mayoría de las variables van a ser flujo porque, bueno, nos interesan los cambios y en este capitalismo en el cual estamos hay muchos cambios constantemente y hay mucho flujo, básicamente. Pero bueno, por ejemplo, a ver, una diferencia entre variable stock y variable flujo puede ser, y esto viene a cuenta con el sector externo, puede ser una variable stock, puede ser, y esto se registra en el sistema de cuentas internacionales, por ejemplo, un depósito de una persona, un argentino, en un banco de Estados Unidos, es decir, en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Eso es una variable stock, porque sería cuánta plata tiene un argentino en Estados Unidos y eso le interesa a la posición de activos extranjeros que tiene un argentino en el exterior. Ahora bien, ¿cuánto ese argentino fugó, entre comillas, o cuántas salidas de capitales hubo en tal año hacia bancos extranjeros, como en este caso en Estados Unidos o donde sea? Bueno, eso es una variable flujo, porque me estoy preguntando por un periodo de tiempo, es decir, cuántos depósitos o cuánta plata fluyó hacia el exterior en un año de tiempo, sí, digo bien, en un año, por ejemplo, es decir, lo que se denomina como fuga de capitales. Eso es una variable flujo porque es cuánta salida de capitales ocurrió en la Argentina en un periodo de tiempo. Y por último, cuando hablamos de unidades institucionales, tiene que ver con las familias, con el Estado. Estas son las unidades institucionales: la familia, el Estado, las empresas, las personas jurídicas en otros países. Esos son las unidades. En el caso de que sea sistema de cuentas internacional, acá es nacional, en realidad sería familia, Estado, empresas, residente, es decir, de la Argentina. De acá, ¿existe alguna duda? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Entiendo, se entiende. Bien. em, Esto siempre es, en todos los libros de texto ocurre que hay una suerte de esquemita que tiene que ver, bueno, ¿qué vamos a medir con las cuentas nacionales? Y bueno, y lo que nos dicen los libros de texto generalmente, bueno, tenemos las empresas y tenemos los hogares, en realidad las familias, y las familias tienen justamente, esto lo habíamos visto con la teoría neoclásica, tienen, las familias poseen, los individuos de una sociedad poseen recursos naturales, trabajo, capital, etcétera, etcétera.
como son posesiones de las familias, las ofrecen a las empresas, es decir, la familia ofrecen a las empresas recursos naturales, trabajo, capital. Esto lo vemos con esta flecha que está acá. Por otro lado, las empresas, a cambio de esta oferta de factores de la producción, existe una retribución, es decir, las empresas retribuyen a las familias en base a lo que han ofertado de recursos naturales, trabajo y capital. Y acá lo vemos en rentas, salarios, intereses, ganancias, etcétera, etcétera. Por otro lado, esto refiere al mercado de factores, lo que se llama mercado de factores, es decir, las familias ofertan factores de producción y las empresas pagan por eso. Es decir, las empresas demandan factores de la producción, las familias lo ofertan y se da justamente esto, las empresas pagan a las familias por estos factores de la producción. Estos son el mercado de factores de la producción. Ahora bien, con esa plata, la familia lo que hacen es justamente comprar bienes y servicios, que son los mercados de bienes y servicios. Es decir, las empresas producen bienes y servicios y los ofertan a la familia, básicamente. Y con eso, justamente, con el ingreso que obtienen las familias a partir de esto, de la renta, salario, intereses, van a comprar estos bienes y servicios y por ende le van a pagar a las empresas por esos bienes y servicios. Este esquema se denomina circuito real y circuito nominal. ¿Por qué? Justamente real porque acá se están ofertando bienes, básicamente, o mejor dicho, factores de la producción, y por este lado bienes, y por el otro lado, circuito nominal o monetario, porque básicamente existen pagos. Acá las empresas les pagan a las familias y por otro lado acá en el mercado de bienes y servicios, las familias le pagan a la empresa por esos bienes y servicios que adquieren, ¿no? Es un esquema muy simple que lo van a ver en todo. Y bueno, la idea justamente de las cuentas nacionales es medir estas transacciones que se dan entre las familias y las empresas, más que nada a partir del mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción. Incluso este esquema lo vieron seguramente en la secundaria. Bien, ahora, ¿existe alguna duda sobre esto? ¿Qué se entiende por circuito nominal y circuito real? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende cómo son las transacciones entre familias y empresas? ¿Hay alguna duda con esto? Yo voy a parar siempre acá porque son conceptos, son ideas, y la idea justamente de cuentas nacionales es medir estas transacciones. Porque acá estamos hablando de que el sistema de cuentas nacionales mide transacciones. Bueno, ¿qué transacciones vamos a medir? Son estas, básicamente, las transacciones de pago y oferta de bienes y servicios, y por otro lado, de retribución de los factores y bueno, de oferta de los factores. Generalmente vamos a medir las transacciones nominales, ¿no? En cuentas nacionales. Pero detrás justamente existen bienes y servicios en términos reales que se están transaccionando. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna duda? No, profe, se entiende perfecto. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, párenme en cualquier momento. Nada, esto viene a cuenta para complejizarlo, porque dijimos que vamos a ver sector externo, vamos a ver sector financiero bancario y el sector público. Bueno, ¿cómo se complejiza este esquema? Midiéndolo a partir de, bueno, existen las empresas y las familias tienen excedente en términos de ingresos o ahorros que lo depositan en el banco. A partir de estos excedentes en ahorros, justamente se dan préstamos. El sistema financiero presta a las empresas, presta a las familias. El sector externo, justamente de ahí vienen muchísimas transacciones, esto lo vamos a ver, hay exportación, importaciones. Exportaciones son justamente ventas de empresas radicadas en Argentina
hacia el resto del mundo, importaciones lo contrario, es decir, son compras de empresas de Argentina desde el resto del mundo. En el sector externo se dan remesas al exterior, es decir, hay una familia le gira a otra, una familia en Argentina le gira justamente a otra que está radicada en otro país, esos son remesas. El sector público justamente también produce bienes, oferta bienes. En el sector público existen impuestos y por ende las familias, las empresas pagan impuestos. En el sector público también se dan transferencias, es decir, el sector público da subsidios, sí, o incluso lo que se llama gasto tributario. Gasto tributario es decir que el sector público deja de percibir ciertos impuestos para que se desarrolle cierta actividad. Esto un poco para complejizar el esquema anterior, pero la verdad que viene a ser justamente lo mismo que antes, hay transacciones. Y la idea justamente en la unidad 2 es ver estas transacciones, cada una de estas transacciones, cómo se comportan, cómo se miden, cómo la vamos a definir básicamente. Y de ya, si hay alguna duda, párenme. Por último, en este esquemita, y esto ya lo tenemos que complejizar, acá tenemos lo mismo, parece un gráfico, un esquema distinto, pero tenemos familias, tenemos empresas, tenemos el mercado de factores, es decir, las familias ofertan factores de la producción, trabajo, capital, tierra, y las empresas lo demandan estos factores de la producción, y por el otro lado tenemos el mercado de bienes y servicios, es decir, las familias compran, demandan bienes y servicios, y las empresas lo ofertan. ¿Qué pasa? Y acá hay que complejizarlo un poco más, porque en realidad cuando hablamos de sistema económico, que es justamente esto, es una suerte de esquema muy simplificado, cuando hablamos de que vamos a medir estas transacciones, en realidad lo que ocurre es que el sistema económico está inmerso en otros sistemas, es decir, el sistema económico es un subsistema que se alimenta de otros sistemas, básicamente. ¿De cuál sistema se alimenta? Bueno, del social. Es decir que, bueno, hay muchísimas más transacciones o comportamientos que el económico, eso está claro, pero a su vez hay otro muy importante que se suele tener, se lo suele dejar de lado, que tiene que ver con el medio ambiente, básicamente. El sistema natural, es decir, todo lo que viene a ser en términos en términos ecológicos, es decir, tenemos fuentes en términos biofísicos de energía a través del sol o de materia a través del agua, de la tierra, pero que son, en ciertos aspectos, son, y más que nada en términos biofísicos de agua, tierra, y toda su diversidad se encuentra limitada. Es decir, nosotros estamos midiendo, creciendo en términos económicos, el capitalismo está creciendo en términos económicos de una forma tal que no estamos teniendo en cuenta que estamos en un sistema limitado, en el sentido que queremos crecer, buscar un crecimiento infinito en términos materiales en un planeta que es finito, básicamente. Y hay una frase que es justamente quien inauguró la economía ecológica, que viene a decir esto: quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o bien es un loco o es un economista, básicamente. El gran problema que tenemos en la actualidad es ese, básicamente, que nos servimos de material, de energía, como si fuera ilimitada, en forma ilimitada, cosa que no lo es, no lo es. Y a su vez al medio ambiente justamente echamos residuos y contaminación. Y esto, bueno, el problema viene a dar cuenta de la sustentabilidad de este sistema económico, ¿no? En economía lo que se hace, y en esto tiene que ver con que, bueno, la economía quiere, o más que nada los economistas, esto más que nada los economistas de la teoría neoclásica, etcétera, etcétera, entienden que, bueno, todo tiene que pasar por el mercado, todo tiene que pasar por la economía,
incluso el desgaste del planeta. Es decir, hay que medir de alguna forma el daño o la contaminación que estamos haciendo al planeta. Y se han creado en los últimos años una suerte de lo que se denomina satélites de las cuentas nacionales. Es decir, satélites quiere decir que, bueno, tenemos estas transacciones en el mercado, en los mercados de bienes y de factores, pero también tenemos una suerte de transacciones sin contraprestación ninguna, que es con el sistema natural, el sistema ecológico, básicamente, y su biodiversidad. Y estamos extrayendo de la naturaleza. Bueno, hay que medirlo de alguna forma, este flujo de materiales y de energía. Y por ende se crearon unas cuentas satélites. Cuentas satélites de eso, básicamente. Es, bueno, ¿qué le estamos sacando o cuál es el capital natural del cual no estamos sirviendo y que se está reduciendo, entre comillas, que estamos desgastando? Y desde ya es imposible, porque ponerle precio a un bosque, o no sé, para ponerlo a un río, es imposible, la verdad, no existe dinero en el mundo que pueda medir eso, básicamente. Muchos economistas me parafrasean en el sentido de que, bueno, estas cuentas satélites se volvieron más grandes que el propio, que lo que queremos medir, que es esto básicamente, las transacciones entre el mercado de bienes y servicios, más grande en términos de mayor importancia tiene, ¿no? Porque sin el sistema ecológico y su biodiversidad no tenemos economía directamente. Bien, si hay alguna duda, párenme. No sé, pregunto, paramos acá. ¿Existe alguna duda con estos esquemas? ¿Se entiende, no se entiende? Díganme Se entienden. si estoy yendo muy rápido. Bueno, empezamos con algunos conceptos que vamos a ver en cuentas nacionales. Yo en las anteriores clases le había dicho que ver a ciertos autores como Smith, Ricardo, Marx, incluso la teoría neoclásica, no iba a servir para entender cuentas nacionales, básicamente. Para entender algunos conceptos. En Marx habíamos visto el valor de una empresa y cómo se componía el valor de una empresa. Bueno, esto fue tomado también para las cuentas nacionales. Fue tomado porque también se venía discutiendo y Marx lo venía, no es que inventó nada, sino que tomó lo que ya existía de cómo medir la riqueza, porque justamente autores como los fisiócratas, Smith, Ricardo, estaban discutiendo eso, cómo medir riqueza, y bueno, y ya teníamos ese bagaje en términos teóricos de de qué era la riqueza, cómo medirla, etcétera, etcétera. Y bueno, las cuentas nacionales se sirvieron de eso, se sirvieron de la economía política, se sirvió de teoría neoclásica, etcétera, etcétera. Habíamos visto que el valor de una empresa, o el valor de los bienes, lo podíamos medir en esta o representar en esta barra horizontal. Acá en cuentas nacionales esto lo habíamos visto como las ventas de la empresa. Es decir, que las ventas significa todo el valor que obtuvo una empresa en una transacción, básicamente. En la transacción de vender su mercadería. En economía, perdón, en cuentas nacionales la categoría ventas de una empresa tiene otro concepto. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, es el de valor bruto de la producción. Cuando hablamos de valor bruto de la producción entra absolutamente todo, básicamente. Entra el valor el valor de lo que habíamos denominado como en Marx como trabajo anterior y como trabajo actual. Básicamente entra absolutamente todo. En Marx habíamos dicho que el trabajo anterior se componía por el capital constante, es decir, por
capital fijo. Por el capital fijo, cuando hablamos de capital fijo, hablamos de la depreciación, de la amortización, porque el capital fijo, la maquinaria, etcétera, etcétera, se va desgastando, y esto viene a cuenta de, la depreciación viene a cuenta de esto, del desgaste. Tenemos que rendir cuenta, contabilizar ese desgaste, porque, bueno, si no lo contabilizamos, va a llegar un día que esa maquinaria se va a desgastar y no la vamos a poder reponer prácticamente. Y por otro lado, en trabajo actual, en Marx habíamos dicho que estaban los salarios y las contribuciones, y bueno, y el excedente, lo que se llevan todos los demás. En economía, la tengo con economía, en cuentas nacionales, cuando hablamos de excedentes es un concepto nuevo, es decir, es excedente bruto de la explotación, se llama, o superávit bruto de explotación. Y esto se mide también en economía. La tengo con economía. Las cuentas nacionales, las cuentas de generación del ingreso se mide. Y a su vez se mide el PBI, lo que comúnmente llamamos como PBI. Y en PBI contabilizamos, o como PBI o como valor agregado bruto, contabilizamos el trabajo actual, lo que Marx entendía como trabajo actual, y la depreciación, el capital, es decir, la depreciación del capital fijo. ¿Por qué medimos? En realidad, bien podríamos decir, bueno, midamos la generación de valor, que estamos en un periodo, es decir, la generación de valor que se produjo en un periodo dado, que viene a ser esto, el trabajo actual. ¿Cuánto se incrementó el valor de los bienes prácticamente? Eso es lo que refiere con trabajo actual. Porque en una economía lo que nos interesa es justamente agregar valor a los bienes. Y por ende, el concepto que más nos interesa, y en cuentas nacionales pasa, o sea, es raro ver en un diario, en una estadística que levante un diario de cuánto aumentó el valor bruto de la producción de un periodo con respecto al otro, pero sí de cómo se movió la economía respecto al PBI, de cuánto se generó de valor agregado. Esto se puede medir, es decir, existe lo que se denomina como producto neto interno, que se le saca justamente la depreciación. El gran problema que tienen las cuentas nacionales es que es muy difícil medir la depreciación o amortización del capital fijo y separarla del PBI, por ende se contabiliza todo, es decir, como no podemos medir bien la depreciación y amortización, bueno, contabilicémosla, agrupémosla, es decir, integrémosla y midamos el PBI como si fuera esto, como si fuera la generación de trabajo actual, es decir, el valor agregado, lo que se agregó, se adicionó a la economía en términos de valor. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que sea capital circulante es trabajo anterior, tiene que ver con trabajo anterior, y por ende no nos interesaría tanto porque estamos ya valor creado en una cadena de valor anterior del sistema de la producción de bienes, ¿no? Entonces, generalmente lo que más nos interesa en cuentas nacionales, o lo que vemos en los diarios, es, bueno, cuánto aumentó el PBI, porque nos da cuenta de cuánto valor se agregó en la economía, cuánto valor se incrementó, básicamente. Y tiene que ver con esto, con la producción de valor. Y generalmente se lo mide en términos de valor, ¿no? En, en la economía, ¿no? De esto, ¿existe alguna duda de qué incluye cada categoría? Estamos introduciendo, ahora las vamos a definir, no se preocupen, pero estamos viendo como un esquema anterior para introducir el concepto de valor bruto de la producción y de PBI, en los términos que Profe, veníamos discutiendo, ¿no? Sí, dime. yo tengo una duda de lo último que dijiste, o sea, de lo de las cuentas nacionales. Lo que le importaba en el esquema es o sea, saber cuánto aumentó ese PBI en lo que sería
el trabajo anterior al paso al trabajo actual? Lo que más se interesa, a ver, todo es útil en cuentas nacionales. ¿Qué pasa? Esto es lo que decía yo anteriormente. Si queremos, toda economía se mide qué tan poderosa es en términos económicos en base al PBI, decía ¿no? yo. En base al PBI, en base a, y esto es lo que justamente levantan, lo que van a ver en los diarios, básicamente. Es decir, cuánto aumentó el PBI. ¿Por qué? Es decir, y no se interesan tanto por el valor bruto de la producción porque justamente son bienes creados anteriormente, por eso es trabajo anterior. Queremos medir justamente lo que la economía creó en términos de valor en el periodo actual, básicamente, y no en lo que ocurrió anteriormente. Es decir, cuánto más rica es una economía nos lo va a dar el trabajo actual, porque se está creando valor, básicamente. En cambio, en el trabajo anterior, lo que ocurre es que ya una economía tiene dado estos bienes, ¿no? Estos bienes y servicios. No sé si me expliqué. ¿Se Sí, perfecto, entendió? perfecto. Gracias. Y Yo tengo una repito, duda. sí, por favor. Sáquense todas las dudas porque si no es difícil avanzar. ¿Las cuentas nacionales entonces van a medir únicamente el PBI o también van a medir el valor bruto de producción? No, todo. Sí, no, las cuentas nacionales miden todo porque en realidad acá vamos a medir transacciones que se dan al interior de las naciones, básicamente. Y el valor bruto de producción también. O sea, hay transacciones cuando una empresa compra insumos, compra materia prima, por ejemplo, esto de insumos intermedios significa esto. Materias primas, cuando está comprando, es parte de una transacción también. Se mide todo, en cuenta nacional se mide el valor bruto de la producción. Ahora bien, lo que decía, comúnmente, como cuando medimos qué tan poderosa es una economía respecto a otra, o qué tan potente es una economía, o cómo creció esa economía, lo vamos a medir en términos de PBI, porque lo que nos interesa es, bueno, cuánto más ricos somos, porque estamos creando valor acá, básicamente, el trabajo actual. Y repito, lo que pasa que es muy difícil medir precisamente la depreciación, entonces, bueno, el PBI da cuenta de todo esto, da cuenta también de la depreciación. ¿Hay alguna duda más? Ahora vamos a definir qué es PBI, qué es valor bruto de la producción. Profe, Sí, ¿se escucha? A sí, mí se me quedó escucha. una duda de qué eran las ventas entonces en las cuentas nacionales, o sea, el concepto, qué significaba, digamos. No, eso lo hablábamos como de una empresa. O sea, cuando hablamos de una empresa, hacíamos la similitud de que el valor bruto de producción venía a ser las ventas de una empresa. Acá estamos en términos de todas las empresas en su conjunto. Cuando hablamos de todas las empresas en su conjunto y cómo lo contabilizamos en cuentas nacionales, es valor bruto de la producción. No es que estamos contabilizando ventas. O mejor dicho, sí, la estamos contabilizando, pero estamos sumando las ventas de toda la empresa prácticamente. Es una agregación esto, es decir, estamos viendo todas las ventas de toda la economía y eso se ve justamente en esto, en el concepto de valor bruto de la producción. Es una analogía, básicamente. Bien, ¿hay alguna duda más? ¿Duda, pregunta, comentario? Profe, perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha. Antes de esto, ¿dieron algo más previo a este tema? Porque a mí se me cortó el Zoom y no sé en dónde me quedé. ¿A qué te referís con un tema más? Antes de esta foto, digamos, de este PowerPoint, ¿dieron otra cosa? Estuvimos dando otra cosa, sí, estuvimos dando el contexto más que nada y definimos qué es el sistema de cuentas nacionales, no mucho más que eso. Ah, listo. No, entonces llegué. Gracias. Bien, vamos a empezar a definir. Vamos a empezar a definir qué es valor bruto de la producción. Valor bruto de la producción tiene que ver con el valor
monetario de la totalidad de bienes y servicios producidos justamente al interior del territorio nacional, es decir, al interior de la Argentina en nuestro caso. Y como habíamos dicho, y como habíamos visto en el esquema anterior, el valor bruto de la producción son los bienes intermedios más el valor bruto, el valor agregado bruto, que es esto de que habíamos visto, a ver, que si lo puedo pasar, que lo habíamos visto acá, o sea, el valor bruto de la producción es el PBI, lo que entendemos como PBI, como más los insumos intermedios, es decir, la materia prima, más que nada. Es decir, si sumamos PBI y al capital circulante, es decir, a los insumos intermedios, vamos a obtener el valor bruto de la producción. En este sentido, cuando hablamos de la totalidad de los bienes transados por residentes locales, cuando son residentes estamos hablando de al interior del país, es decir, en el territorio nacional, y cuando son residentes locales pueden ser nacionales como extranjeros. Estamos hablando del territorio. En el territorio hay empresas nacionales o familias o individuos, ciudadanos nacionales, como empresas extranjeras también. Al interior del territorio hay empresas nacionales como extranjeras, familias o argentinos y extranjeros. Bueno, la transacción de todos esos bienes y servicios van a significar, no van a dar como resultado el valor bruto de producción, tanto de intermedios como el PBI, lo que entendemos como PBI. Ahora, bueno, hay que definir PBI. Insisto, si hay alguna duda, párenme. Ahora bien, el PBI es otra cosa. ¿Qué es el PBI? Son el producto o la sumatoria de producto de bienes y servicios finales, y esta palabra finales es importantísima porque se ha preguntado en exámenes y suelen dar justamente contestar erróneamente, porque hablan de bienes y servicios nada más, pero finales es una palabra que define justamente el valor, el Producto Bruto Interno. Es decir, toda la sumatoria de la producción de bienes y servicios producidos en un país, en este caso en la Argentina, al interior de la Argentina, tanto por nacionales como extranjeros, a lo largo de un periodo. Y el PBI, bueno, se los mide trimestralmente, se lo mide anualmente, etc. Es decir, ese es el periodo. Y es una suerte de flujo, de una variable flujo, como anteriormente habíamos dicho. ¿Por qué? Por una variable flujo porque la estamos midiendo en un periodo de tiempo. Ahora bien, la idea es esto, es definir, estamos hablando de producto bruto interno. ¿Por qué es producto? ¿Por qué es bruto? ¿Por qué es interno? Esa es un poco la pregunta que tenemos que responder. El producto lo vemos acá en esto, es producto porque vamos a ver los bienes y servicios finales, nada más que los bienes y servicios finales. ¿Por qué es bruto? Bueno, después lo vamos a ver. Y por qué es interno tiene que ver con al interior de un país, al interior de la Argentina, por eso es interno. Y en este sentido, y remarco el tema de finales, ¿por qué? Porque viene y se contrapone con esto, con el concepto de valor bruto de la producción, porque en valor bruto de la producción estamos viendo que incluye bienes intermedios, es decir, que no son finales estos bienes, como son las materias primas para una empresa. Esos no son bienes finales. Y ahora vamos a responder qué final. En este sentido, el valor bruto de la producción incluye tanto bienes intermedios como bienes finales. Porque habíamos dicho que el PBI incluye únicamente bienes finales. Y ahora vamos a eso, a responder qué finales. Tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de finales, seguramente habrán visto esto, sector primario, que viene a ser la agricultura, por ejemplo, agricultura, minería, el sector secundario, que viene a transformar estos bienes primarios,
a manufacturar esos bienes primarios, y por último el sector terciario. Cuando hablamos de sector terciario, de bienes finales, es que ya no tiene otra más finalidad en la cadena de valor, es decir, ya va destinado para su consumo ese bien en particular. Es decir, cuando hablamos de bienes finales, estamos hablando de que es un bien que va destinado a satisfacer una necesidad, que va a una necesidad o va a ser consumido. Esos son bienes finales. ¿Se entiende esto? Y remarco de nuevo, bienes finales tiene que ver con eso, que es un bien que va a ser consumido, es decir, que no va a ser utilizado en una siguiente cadena de valor, es decir, que no va a ser utilizado como materia prima para ser utilizado por otra empresa. Ese bien, como es final, va a ser consumido, básicamente. Esto, si alguna empresa vieron que les piden factura y le dicen con IVA consumidor final, bueno, tiene que ver con eso. El consumidor final es eso, es bueno, voy a comprar una televisión porque la quiero para esto, para mirar televisión prácticamente. Eso es un bien final, lo estoy consumiendo a ese bien. Por más que me dure más de un consumo, es un bien destinado al consumo para satisfacer una necesidad. Igual ahora esta idea la vamos a complejizar también un poquito más. Bien, estamos hablando de bienes, o sea, hay muchos bienes que duran más de un periodo de consumo. Por ejemplo, una televisión no la vamos a usar solo una vez, la vamos a ver muchísimas veces, como la ropa, el auto, la casa, es decir, se llaman como consumo duradero porque son bienes que se van a esto, van a durar más de un consumo prácticamente. En cambio, la comida se echa a perder o se consume todo en el mismo acto de consumo. Lo mismo pasa con los servicios, que se producen y se consumen en el mismo tiempo, como es el servicio de transporte. Y remarco, si hay alguna duda, párenme, porque estos son ideas y conceptos bastante importantes. Habíamos hablado de consumo final y tiene que ver con que o bien pueden ser bienes intermedios, es decir que cuando hablamos de bienes intermedios tiene que ver con que otra empresa lo va a utilizar ese bien para incrementar valor posteriormente, como es, no sé, la madera para un carpintero, eso es un bien intermedio, porque el de la madera va a ser justamente una mesa, por ejemplo, y eso es un bien intermedio, por ende no se lo contabiliza a esa madera en particular como bien final, por ejemplo, ¿no? Y bueno, está claro que la mesa, el bien final, también contiene estos bienes intermedios, por más que se haya transformado. Denme un segundo. Y por ende, bueno... Profe, después podrías volver a la diapositiva anterior Sí, sí, sí. para sacarle una... Miren que yo les paso la diapositiva, pero bueno, sí, vamos, lo vemos, lo vemos. Sí, pero estaba escribiendo algo que justo me quedó incompleto. Tiene que ver con que los bienes intermedios de estos son usados para producir otros bienes, básicamente. Y acá hago una aclaración más y pasamos a la diapositiva anterior. Bueno, mejor, perdón, vamos a pasar, después lo voy a aclarar a esto. No sé cuál es la duda de esto. Bueno, los bienes o bien son de consumo duradero, es decir, los autos, las casas, la ropa, etcétera, etcétera. O mejor dicho, los consumos duraderos es más que nada esto, sí, los electrodomésticos, los vehículos, la casa, se suele considerar como bienes de consumo duradero. En cambio, los servicios, bueno, se producen y se consumen al mismo tiempo, básicamente. El tema es el siguiente. Bueno, hay que medir el PBI. ¿Cómo hacemos para medir el PBI? Hay tres formas de medir el PBI. ¿Qué tiene que ver con responder estas preguntas?
¿Cuánto produce una economía? Y este es el método del producto. Entre quiénes se distribuye este producto que estamos produciendo, en términos de ingreso, es decir, hay que producir el ingreso suficiente para también comprar. Estamos produciendo y en el acto de producir al mismo tiempo estamos creando el valor para que esos ingresos puedan comprar esos productos. Y esto se ve muy bien en el esquema de Marx, ¿no? Que se está creando valor y por ende ese valor va a ser distribuido entre plusvalía o en el pago del valor de la fuerza de trabajo. Y a su vez hay otra pregunta adicional que es muy importante, que tiene que ver de, bueno, estamos produciendo y cómo se utiliza esos bienes, es decir, ya sea para consumo, para inversión, para gasto del Estado o destino al exterior, que tiene que ver con la exportación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el destino que se le está dando a esa producción? Es decir, son tres métodos de medir el PBI que vamos a llegar a la misma cuenta, es decir, al mismo número de cuánto es el producto, pero son tres caras de una misma moneda. En este sentido no serían tres, pero bueno, pongámosle que son tres aristas de una misma cosa, básicamente. Es decir, el método del producto, el método del ingreso y el método del gasto, y responder estas preguntas de qué estamos produciendo, entre quiénes lo distribuimos y cómo están siendo utilizado esa producción entre esos individuos en los cuales lo distribuimos, bueno, da cuenta de estas metodologías que son, repito, vamos a llegar a la misma cuenta, al mismo número, son iguales estos tres métodos. Pero son tres formas de llegar a responder cómo medir el PBI. Cuando hablamos método del gasto tiene que ver con un poco esto, lo que estábamos diciendo anteriormente, es, bueno, ¿qué destino le vamos a dar a ese producto? Y ahí tiene que ver con esto, con sumar los gastos que hacen la familia, con los gastos que hacen las empresas, y por ende es la metodología del gasto. Ahí tenemos que definir, bueno, cómo lo contabilizamos. Hay gasto de consumo, hay gasto, repito, el gobierno tiene gastos, la familia tiene gastos en consumo, porque compran una televisión, porque compran una computadora, porque compran comida. Una empresa también tiene gastos porque adquiere una maquinaria, por ejemplo, y eso es parte del gasto. Y en este sentido, y hablo bien, de que, de nuevo, cuando estamos hablando de una empresa, cuáles son los gastos de una empresa, no incluimos en esos gastos a los bienes intermedios, por ende no incluimos la compra de la empresa de la materia prima, por ejemplo. Pero sí de una maquinaria. Y a esto quería entrar. ¿Por qué incluimos como PBI a una maquinaria, es decir, el gasto que se realizó de una maquinaria? Habíamos dicho que los bienes finales eran eso, eran bienes para ser consumidos. Bueno, una empresa, una maquinaria, va a ser consumida también, por más que no sea para satisfacer una necesidad inmediata de una persona, pero va a ser consumida y por ende hablamos de consumo cuando hablamos de la depreciación que tiene esa maquinaria, por ejemplo, porque es al utilizarla esa maquinaria se la está consumiendo. Y esto lo habíamos visto también en el concepto de capital constante, que bueno, una maquinaria se la consume de a poco porque tiene un desgaste, así como tienen los televisores un desgaste, o tiene una computadora un desgaste que tiene una vida útil. Bueno, estamos consumiendo la vida útil de una maquinaria, de un televisor, de una computadora, etcétera, etcétera. Y por ende, una maquinaria para una empresa, o la compra de una maquinaria para producir, y por ende para producir, es un bien final, porque esa maquinaria la estamos consumiendo, la estamos desgastando básicamente, está siendo utilizada. Y como está siendo utilizada, bueno, es parte de lo que entendemos como PBI.
como producto bruto interno, como bienes finales. Y por ende lo entendemos, o el sistema de cuentas nacionales lo entiende como un gasto, lo entiende la inversión de una empresa, el consumo de ropa, compra de auto, de monitores, de lo que sea, o de celulares, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de un bien final porque es parte de lo que va a ser consumido. Bueno, esto tiene que ver con que muchas veces se lo suele medir a precio de mercado. Precio de mercado incluye el IVA, básicamente, incluye subsidio. Es decir, cuando le estamos hablando de este ejemplo, muchas veces le ha pasado que fueron a un negocio y compraron un televisor o algún bien de consumo duradero, le ha dicho el vendedor si es consumidor final en la factura, porque tiene que ver con esto, con que se le va a incluir ciertos impuestos, va a ser el IVA, y bueno, si en el caso, no sé, del consumo de energía, si prendemos la estufa, también hay subsidios, por ejemplo, y tiene que ver con ese precio de mercado. Y nos va a venir en la factura de gas, por ejemplo. De esto, ¿hay alguna duda? Vamos a ir complejizando siempre un poquito más, vamos a agregar siempre una definición más. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Consulta. Sí. Cuando dice que el método consiste en sumar todos los gastos hechos durante un año de los bienes finales, y después abajo dice a precios de mercado, quiere decir que es el precio que se puede observar, o sea, ¿se suman los precios de los productos de los bienes finales? Claro, exactamente, sí, sí, de lo que se haya transado en esa economía. Sí, al precio de mercado, es decir, al precio de voy a comprar un televisor no sé, a una empresa, a Garbarino, lo que sea, y el precio que me venden a mí ese televisor, bueno, es parte del PBI, del Producto Bruto Interno. Tiene que ver con la producción y, bueno, con la transacción. Sí, tiene que ver con eso, con el precio final, básicamente. Exactamente. Y repito, la inversión que hace un empresario en la compra de maquinaria es un bien final, porque esa maquinaria se la está consumiendo. Lo cual después, qué sé yo, esto de comprar un televisor, una casa, etcétera, se ve que justamente es para satisfacer una necesidad y bueno, se la está consumiendo, se la está utilizando, ¿no? Bien, el método del producto, bueno, tiene que ver un poco con algo que ya habíamos visto anteriormente. Acá ponemos un ejemplito nada más. Por ejemplo, una empresa que produce pasta química, bueno, tiene insumos, tiene cierto insumo de fibra de trapo, madera, productos químicos, combustible, etcétera, etcétera, y suman 400 pesos, por ejemplo, 400 el valor de uno, ¿no? No sé, de 100 centímetros cúbicos de pasta química, por ejemplo. El valor de 550. ¿Y qué contiene? Bueno, contiene los insumos por 400 pesos, pero a su vez tiene el proceso, el valor agregado que le agregamos justamente en este proceso productivo de 150. Bueno, ¿qué va a ser el PBI? El PBI es esto, el PBI es cuánto valor le hemos agregado a estos insumos. Ahora bien, esto de acá es lo que conocemos como producto bruto, como valor bruto de la producción. Los 550 son el valor bruto de la producción, a eso se descompone en el valor agregado, es decir, por el PBI, más los insumos que contiene esta producción final. Ahora bien, hablamos justamente del método del producto porque tiene que ver con esto, con que estamos sumando insumos, estamos viéndolo por el lado de cuáles son los insumos que tenemos, le estamos restando al valor bruto de la producción los insumos y nos da cuenta de cuáles son los bienes finales, básicamente. Una cuentita
Es decir, que si el valor bruto de la producción es igual a los insumos más el PBI, bueno, para entender el PBI lo que hago es, bueno, le resto al valor bruto de la producción los insumos y tengo el PBI, tengo los bienes finales, básicamente, tengo el valor final. Es eso, básicamente. Si sumamos el valor agregado final, nos da cuenta de eso, de los bienes finales, de los bienes del valor agregado. Acá, para ver una empresa, sí es más complejo verlo esto, cuáles son el valor de los bienes finales. Por eso hay que hacer esta cuentita de restarle, ¿no? Pero bueno, la sumatoria de todos los valores agregados son igual al gasto que habíamos dicho anteriormente, es igual al ingreso, es igual a los bienes finales en su conjunto, de toda una economía, de todos los sectores de la economía. Y el método del ingreso tiene que ver con también algo que ya habíamos visto, y que en este ejemplito de esta empresa que produce pasta química, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué es el PBI o el valor agregado bruto? Bueno, es esto. Sumemos todos los ingresos que tienen los factores de la producción. El salario, las ganancias, la renta, y nos va a dar 150. Que va a ser igual al valor agregado, es decir, todos los ingresos de una economía va a ser igual al valor agregado, va a ser igual al gasto que tenga esa sociedad. Y acá de nuevo tenemos insumos, tenemos los ingresos y tenemos la sumatoria de los insumos más los ingresos, nos da el valor bruto de la producción. Y por ende, en términos de una economía, empecemos, sumemos la totalidad de los salarios, sumemos la totalidad de las ganancias, sumemos la totalidad de las rentas, y ahí nos va a dar justamente el valor agregado de una economía. Nos va a dar cuenta del valor agregado de una economía. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Duda, comentario? Estos son todos los ingresos que paga una empresa. Una empresa paga salario, ganancia, renta, etc., ¿no? Y si sumamos todos los ingresos de todas las empresas, o de los ingresos que tienen los cuentapropistas, etcétera, etcétera, bueno, nos va a dar, o las ganancias que tienen los cuentapropistas en ese sentido, bueno, nos va a dar como resultado el valor agregado de una economía. Dígame si hay alguna duda. Y esto es reforzando un poco lo que habíamos dicho anteriormente, en el sentido que el método del gasto, si sumamos todos los bienes finales de una economía y los usos que tiene esos bienes finales, a través del método del producto, que era lo que había dicho anteriormente, el valor bruto de la producción, si le restamos los bienes intermedios, que nos da el PBI, es decir, el valor agregado, estos métodos son todos iguales, vamos a llegar a al mismo número a través de todos estos métodos. A través del método del gasto, sumamos todos los bienes finales y cuáles son esos usos que tuvo esos bienes finales, si sumamos por el método del producto, si sumamos por el método del ingreso, es decir, si sumamos los ingresos pagados de los trabajadores, los terratenientes, los capitalistas, etcétera, etcétera, vamos a llegar al mismo número. Es decir, vamos a llegar al PBI, que es justamente al número, a la cuenta que queremos llegar, a la variable que objetivo nuestra. A través de todos estos métodos vamos a llegar al PBI. Son lo mismo, básicamente. ¿Dudas, comentarios que tengan? Esto lo vamos... Sí, lo vamos a pasar, después lo vamos a dar. Sí, después lo vamos a dar a eso. Lo vamos a pasar. ¿Hay alguna duda hasta acá? Es importante que si tienen alguna duda, porque puede ser complejo esto. Así que son muchas definiciones más que nada. Pero bueno, después cuando lo vean más tranquilo, seguramente si hay alguna duda lo van a entender mejor. Pero bueno, es un poco lo que ya veníamos diciendo.
Ahora dijimos, hay que contestar de por qué decimos que el Producto Bruto Interno hay que descomponerlo en producto, lo vimos a través de esto, de que eran toda la sumatoria de los bienes y servicios finales, de que era interno el PBI, o el concepto Producto Bruto Interno, porque se daba en un territorio, es decir, al interior de un territorio, en este caso la Argentina, de una nación, o de un Estado más que una nación, porque nación es un concepto más complejo. Ahora bien, tenemos que dar cuenta de por qué es bruto, porque él es bruto el Producto Bruto Interno, básicamente. ¿A qué responde esa palabra de bruto? Y tiene que ver con el tema de que habíamos visto también anteriormente. Tiene que ver con el desgaste de la maquinaria, con el desgaste de la infraestructura que tengan las empresas. Y de ahí viene el Producto Bruto. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas tienen una suerte de inversión de reposición, es decir, a medida que se va desgastando una maquinaria, hay que reponerla. Es decir, la inversión que hace una empresa se descompone en inversión de reposición y en inversión nueva. Inversión de reposición es esto: se desgasta una maquinaria, hay que reponerla, o si hay que hacer algún mantenimiento, arreglo para reponer esa vida útil que tiene una maquinaria, bueno, es inversión de reposición. Ahora bien, si el empresario compra otra maquinaria, si tenía una maquinaria y compra otra, es una inversión nueva. Y hablamos de bruto porque estamos en el PBI, porque incluye esto, incluye el desgaste, la depreciación, la amortización, el desgaste de la maquinaria. Si solo incluyéramos la inversión nueva, es decir, la inversión que hace un empresario para adquirir una nueva maquinaria, ahí sí, y por ende no incluiríamos la inversión de reposición, ahí sí dejaríamos de hablar de producto bruto, hablaríamos de producto neto. Es decir, si no tenemos en cuenta esta inversión de reposición, este desgaste que tiene la maquinaria a medida que la utilizamos, ahí sí pasaría a ser producto neto. Es decir, si no contamos la reproducción, perdón, la reposición de la maquinaria, ahí sí, y solo contamos la inversión que tiene el capitalista para incrementar la fuerza productiva, para incrementar, para que justamente que el aparato productivo crezca, ahí sí hablamos de producto neto, es decir, si contamos la maquinaria adicional que compra este capitalista, este empresario, bueno, ahí hablamos de producto neto, porque no tenemos en cuenta, le restamos, es decir, le restamos la inversión de reposición. Si le restamos la inversión de reposición de algo bruto, nos queda algo neto, ¿no? Y si solo incluimos la inversión la inversión nueva, porque nuestro empresario, nuestro capitalista compra una nueva maquinaria para incrementar nuestra fuerza productiva, nuestro aparato productivo, bueno, ahí sí hablamos solamente de producto neto. Por ende, y repito, por último, que hablamos de producto bruto porque y solo sí de que se incluye la inversión de reposición, este desgaste que tiene la maquinaria. Entonces, hablamos de producto porque en el PBI o en el Producto Bruto Interno, porque incluye a los bienes y servicios finales. Hablamos de que es bruto porque incluye la inversión de reposición, y hablamos de que es interno el PBI, el Producto Bruto Interno, porque se da al interior de un Estado, de una nación, sí, hablemos de nación, de Estado, al interior de un territorio, básicamente. Hasta acá, ¿esto se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Todo esto que están viendo se lo voy a pasar, no se preocupen. Y si hay alguna duda en la clase que viene, que tengamos de la comisión, de nuestra comisión y no unificada, lo volvemos a repetir, no se preocupen por esto. ¿Esto se entendió? Sí, sí, se entendió.
Perfecto. Y ya, bueno, acá de nuevo, es un poco repetir lo mismo. Si al PBI le descontamos la depreciación, bueno, tenemos el Producto Neto Interno. Esto que estamos diciendo anteriormente. Es decir, el Producto Neto Interno es menor al Producto Bruto porque estamos descontándole algo, le estamos restando algo, ¿no? Bien, y creo que esto va a ser lo último que vamos a ver. Esto es lo último que vamos a ver el día de hoy, y tiene que ver con unos conceptos que tienen que ver con el método del gasto. Es decir, habíamos hablado que el método del gasto, bueno, ¿cuál es el uso que se le da a esos bienes finales? Puede ser consumo o puede ser inversión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el consumo en realidad lo que viene a hacer es a satisfacer una necesidad de la familia generalmente, o sí, más que nada, una necesidad de la familia, es decir, va a satisfacer una necesidad. Y que ese bien no tiene destino en la producción, es decir, no sirve para producir otros bienes. En cambio, la inversión sí. En la inversión ahí sí, si bien es un bien final, y en esto habíamos remarcado que el empresario que compra una maquinaria está haciendo un gasto porque la está consumiendo a su vez a esa maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria, estamos hablando de maquinaria o de infraestructura, es decir, si una empresa construye una fábrica, la infraestructura de esa fábrica es parte de la inversión. Y esa fábrica, esa maquinaria, esa infraestructura va a ser consumida. Pero la incluimos dentro de la inversión, eso se llama gasto de inversión porque va a hacer que este gasto de inversión reproduzca las capacidades productivas que tiene una economía en términos de inversiones de reproducción, de reposición, la tengo con reproducción, es decir, la inversión puede ser inversión de reposición para reponer justamente la maquinaria que se va desgastando o el mantenimiento de esa maquinaria, o puede ser inversión que incremente las capacidades productivas, es decir, una inversión nueva o una maquinaria nueva. Esto es decir, la inversión se descompone en esto, inversión de reposición e inversión nueva. En inversión de adquirir una nueva maquinaria y por ende las capacidades productivas se incrementan. Por ende, el gasto de consumo, cuando hablamos de consumo, no está relacionado a la producción, porque comprar un televisor no está relacionado para producir. O comprar un auto no está relacionado para producir. Ahora bien, y a esto hago una aclaración, si ese auto sirve para la regularidad, para el sistema productivo de una empresa, y estamos hablando de un mismo bien, si una empresa compra un auto, esa empresa va a utilizar ese auto para el sistema para producir. Por ejemplo, una empresa de logística utiliza una camioneta porque su actividad es justamente trasladar bienes. En ese sentido, la camioneta, si bien podría entrar como un vehículo y podría ser como satisfacer una necesidad de una familia, por ejemplo, o un auto, para una empresa, un auto, una camioneta, no va a satisfacer una necesidad, sino que va a servir al sistema, a la capacidad productiva que tenga esa empresa. En ese caso, un auto lo vamos a contabilizar como si fuese parte de la infraestructura de una empresa y por ende de una inversión y no de un consumo. ¿Se entiende? Es decir, si un auto es utilizado por una familia, ahí sí ese auto va a ser considerado como consumo. Ahora bien, si el auto es parte de las capacidades productivas que tenga una empresa, estamos hablando de que él mismo es parte de una inversión que realiza la empresa, ya sea de reposición como inversión nueva, es decir, un auto que se va desgastando es parte de la inversión de reposición. Ahora bien, si la empresa compra una flota de autos nueva, estamos hablando de inversión nueva, ¿no? ¿Esto se entiende?
y es lo último que vamos a dar por hoy. ¿Se entiende esto? Tiene que ver si consumo, si va a satisfacer una necesidad, e inversión, si bueno, esos bienes tienen como finalidad ser parte de las capacidades productivas de las empresas, ¿no? Y lo diferenciamos en esto. Al fin y al cabo, todo esto se va a consumir prácticamente. La inversión, al ser bien final, se va a consumir. Pero bueno, lo incluimos como esto. Inversión es cuando una empresa repone su maquinaria, su infraestructura, o cuando adiciona maquinaria o infraestructura, ¿no?, a las capacidades productivas que tiene. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? No se preocupen si hay algo que no entiende, lo vamos a repasar, no hay ningún problema. ¿Hay alguna duda, comentario, sugerencia? Si no, dejamos la clase hasta acá. Y recuerden que el lunes que viene, lunes 29, si mal no me falla la memoria, a las 20 horas vamos a tener la clase conjunta, y por ende no va a haber clase a las 9 como tenemos habitualmente. Bien, si no hay ninguna duda, comentario, lo dejamos hasta acá y después retomaremos. Bueno, muchísimas gracias por participar de la clase, así que nos vemos el lunes que viene a las 20 horas en la clase conjunta. Yo después les voy a pasar el link para que se unan a la clase. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chau, chau. Chao, gracias.